Hola a todas y todos, muy contentos de tenerlos y tenerlas aquí en nuestra tercera y última emisión de este especial de podcasts sobre soluciones amistosas. En los primeros 2 episodios hemos hablado de qué se trata el tema de las soluciones amistosas, cómo las soluciones amistosas tienen ventajas, tienen beneficios para las víctimas que han encontrado en el sistema interamericano de derechos humanos una respuesta que desafortunadamente no han tenido escucha por parte del Estado colombiano. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en cabeza de nuestro director general, el doctor César Palomino Cortés, y de quien les habla, Yebrahil Haddad, les da una bienvenida muy especial a esta tercera emisión. En esta tercera entrega de nuestro especial de podcast sobre soluciones amistosas, tenemos 3 invitados especiales, nuestros compañeros de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional, Vicky Cowan, Neila Alexi Jacome y Obed Daniel Duque. Vamos a hablar un poco, ya entrado en materia y habiendo conocido muy bien cómo funciona este mecanismo de soluciones amistosas, vamos a entender, Vicky, y vamos a pedirle muy especialmente que usted nos ayude a que se pueda entender por parte de todas las personas que están siguiendo estos podcasts, de qué manera esta solución amistosa vincula, ¿cierto? Y se caracteriza además por ser un respeto a las víctimas y a las comunidades que hacen parte, digamos, de todo este drama, por decirlo de alguna manera, de violación sistemática y grave de derechos humanos. Claro que sí. Este aspecto es supremamente importante porque el proceso de concertación de un acuerdo de solución amistosa implica que las necesidades y expectativas de la víctima son el centro del proceso de concertación de estas medidas de reparación. Que en este momento el Estado es consciente de que va a avanzar de manera decidida en la reparación integral de ese caso y va a hacer un acompañamiento que garantice que las medidas contenidas en este acuerdo respondan a estas necesidades de reparación. Ahí también me gustaría agregar que incluso implementamos un enfoque diferencial étnico, de género, etario, que realmente dé cuenta tanto de las afectaciones como que las medidas respondan a estas afectaciones. Esto pasa por aspectos muy concretos como la participación efectiva. Hay un diálogo permanente con las víctimas y sus representantes que busca realmente que las medidas respondan a estas necesidades de reparación integral. Más adelante profundizaremos, pero también hay un diálogo completamente cercano con la institucionalidad que también se compromete de manera decidida en la reparación de estas afectaciones y también hemos implementado un enfoque de trabajo territorial que implica que no solo concertamos estas medidas desde el escritorio, sino que nos acercamos a los lugares donde residen las víctimas, conocemos de primera mano sus necesidades y empezamos a ajustar estos acuerdos a las realidades concretas de los casos y que obviamente respondan con los hechos victimizantes y sus afectaciones. Gracias, Vicky. Muy interesante su respuesta. En el episodio anterior de este especial de podcasts sobre soluciones amistosas, hablábamos de que el Estado colombiano puede aproximarse a las víctimas en busca de una solución amistosa, pero que también las víctimas pueden proponer esta solución amistosa a través de los mecanismos que están establecidos en el marco de este trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero justamente las víctimas llegan al Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque ya han agotado el último recurso, porque no han podido generar ni recibir una respuesta de parte del Estado colombiano, porque se sienten defraudadas, porque sienten que su confianza ha sido menguada. Precisamente entonces, ¿qué garantiza que la suscripción de un acuerdo de solución amistosa entre el Estado colombiano a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y las víctimas pues se vaya a cumplir? ¿Qué garantiza que haya en este ofrecimiento también la garantía fundamental de reparación integral, de verdad, de justicia, de no repetición? Obed, ¿cómo entonces el Estado colombiano, de qué manera el Estado colombiano garantiza que estos acuerdos son efectivamente cumplidos? Realmente es muy interesante la manera en que se garantiza este cumplimiento de estos acuerdos.
y se hace primero pues una concertación con las instituciones del Estado, las diferentes entidades que tengan competencia para entrar o para resarcir esa reparación. Entonces, realmente es un trabajo conjunto de todas las entidades estatales. No es simplemente como que la agencia lo va a hacer, sino es eh, algo muy adecuado. Bien, lo que ocurre en la práctica es que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que recibe la solicitud de las víctimas a través de este trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bien que se haya producido un informe de admisibilidad o no, o que estemos en el trámite de lo que se llama la etapa de fondo, cuando ya se ha definido prácticamente que se va a estudiar unas vulneraciones o unas faltas de garantía a unos derechos convencionalmente protegidos y por supuesto también derechos fundamentales constitucionalmente protegidos, la agencia entra en diálogo directo con varias entidades para revisar las diferentes medidas de justicia, medidas que tienen que ver con la reparación, es triste decirlo, el dolor de todo este daño que se ha generado a las víctimas, pues no es reparable desde ningún punto de vista. Lo que se intenta de alguna manera es hacer primero pues un gran reconocimiento, ¿cierto?, de la responsabilidad y tratar de alguna manera pues en mitigar el daño que han sufrido por graves violaciones de derechos humanos. Y es importante también decir que la CIDH pues está detrás de que se dé ese cumplimiento también, o sea, no es tan solo las entidades, sino también la CIDH velando por ese cumplimiento de esas recomendaciones y esos acuerdos que se han hecho con las víctimas. Bueno, pues justamente existen varios mecanismos para garantizar, pero en primer lugar pues está este acuerdo, que es un acuerdo entre las partes, es un acuerdo que además después se somete a consideración de la Comisión Interamericana en un procedimiento que se llama de homologación, es decir, que tiene un seguimiento, que tiene la bendición, poder decirlo de alguna manera, de la Comisión y tiene el compromiso de todas las entidades del Estado. Creemos nosotros y estamos firmemente convencidos que además esta es una de las formas en la que se construye paz. Es una de las maneras en la que se puede lograr generar un acercamiento entre el Estado colombiano y las víctimas y de esta manera pues poder por lo menos generar y hacer las paces. Y hacer las paces es un gran inicio para la construcción de paz. ¿Cómo se construye paz, Neila Alexi? A través de estos procesos de entendimiento, a través de estos acuerdos de soluciones amistosas. Permítame hacer una reflexión sobre el tema, Yodail. Los sociólogos y filósofos estudiados del caso de la violencia han manifestado que la violencia es un producto de la falta de diálogo. Es decir, que la violencia es consecuencia de la falta de diálogo. Es decir, que años de violencia en este país, décadas de violencia, pues lo que ha faltado es diálogo. Años y décadas de violación sistemática de derechos humanos, pues lo que ha faltado es diálogo. Y cuando hablamos que la solución amistosa es un mecanismo que se sustenta en el respeto a los derechos humanos y fundamentalmente en el diálogo, pues ahí hay una construcción de paz. Porque estamos hablando del diálogo del Estado con quienes han sido víctimas, individual o colectivas. Pero ahí hay un comienzo fundamental y es un aporte decisivo que hace la agencia frente a este tema del mecanismo de las soluciones amistosas. Usted toca un tema fundamental y tiene que ver no solamente con que el mecanismo prevé la posibilidad de hacer reparaciones individuales a las víctimas en su singularidad considerados, sino también la posibilidad de las reparaciones colectivas. ¿Cómo funciona y cómo es el acercamiento que actualmente bajo el liderazgo de nuestro director general, el doctor César Palomino Cortés, está haciendo la Dirección de Defensa Jurídica Internacional de nuestra agencia en los territorios con miras a conocer los procedimientos y procesos y a concertar mediante el diálogo, como lo decía usted, Neila Alexi, Vicky, cómo sería y cómo se está adelantando estos procesos de reparaciones colectivas? Es supremamente importante porque efectivamente, dadas las dinámicas, la magnitud y el fenómeno de violencia en Colombia, pues realmente las víctimas no solo son individuales, sino que hay unos impactos colectivos y comunitarios. Como te decía, la dirección bajo el liderazgo del doctor César Palomino, él
se ha identificado que es importante que estas medidas no sean solo medidas marco establecidas en grandes políticas públicas, que eso también es importante establecerlo. Bogotá ya tiene una gran trayectoria de formulación de política pública para la reparación integral de las víctimas para la paz, pero nos damos cuenta de que esto no sigue siendo viable si se formula desde el escritorio. Es así que se ha tomado la decisión de ir al territorio, de hablar con las comunidades, de efectivamente verificar cómo ha sido el impacto de la violencia en los territorios y qué efectivamente necesitan las comunidades para sentirse reparadas, y en este sentido, cómo desde la institucionalidad y a partir de esta misionalidad de fortalecer las instituciones propias del Estado Social de Derecho, podemos hacer presencia en el territorio. Esto lo estamos haciendo, digamos, con dos enfoques. Un enfoque de diálogo con las víctimas individualmente consideradas, pero también un enfoque de diálogo con las comunidades que también alojan a estas víctimas y que también han sido, digamos, víctimas de los fenómenos de violencia en el país. Y a partir de este diálogo haremos un proceso de sistematización de la información que nos permita escalar, digamos, en un nivel directivo la toma de decisiones concretas para avanzar en garantías de derechos económicos, sociales y culturales, medidas de desarrollo, vinculación de los entes territoriales en todas las estrategias de reparación integral de las víctimas, generando sinergia con esta gran política pública de la paz, pero también de la reparación integral de las víctimas. Excelente, Vicky, muchísimas gracias. A lo largo de estos 3 episodios especial de podcast sobre soluciones amistosas, hemos visto cómo los ciudadanos y ciudadanas que han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos que no han encontrado una respuesta en el Estado, tienen en el sistema interamericano de derechos humanos la posibilidad de encontrar o ser escuchados por parte del Estado. Hemos visto también en qué consiste este trámite que se adelanta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos hablado de los componentes de las soluciones amistosas, qué implica, cómo se hace, y en este tercer episodio, pues de manera muy interesante, hemos abordado además todo el tema que tiene que ver de cómo el enfoque que tiene la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de cara a las víctimas, pues nos ha permitido avanzar directamente con las comunidades, no solamente en un enfoque de reparación individual, sino también de reparaciones colectivas. Desafortunadamente hemos llegado ya al final de esta emisión especial de 3 series, 3 capítulos de podcast en el que hemos hecho a través de un diálogo franco con nuestro equipo de la Dirección de Defensa Jurídica del Estado en materia de la Dirección Internacional de Defensa Jurídica, un diálogo en el que hemos podido explicar cómo funciona este mecanismo, pero además hemos manifestado las instrucciones y el deseo que tiene nuestro director general por acercarnos directamente con las comunidades. Vicky, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Daniel, Obed, Neila Alexi, gracias a usted y muchas gracias a ustedes por estar conectados con nosotros. Espero que nos podamos ver próximamente en otros episodios, en otros podcasts sobre otros temas de interés en materia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y no se nos olvide, o no se olviden mejor, de seguirnos a través de nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de X, en YouTube, en Spotify, también en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias, un abrazo muy especial.